9 minutos pasan de la 1 de la tarde. Seguimos adelante en este Basta de Cháchara de jueves 23 de enero. Y es momento ahora de hablar de perspectivas empresariales para lo que es este año 2025. Y para hablar sobre esto, para conversar sobre este tema, es que vamos a recibir a Marcelo Civiles, el gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero en KPMG Uruguay. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, ahí está. Primero que nada, preguntarte, para que entendamos un poco esta cuestión de economía y también de empresas y perspectivas financieras, la importancia, pues se realizó una encuesta, hay una investigación al respecto de esto, la importancia de poner en perspectiva a las empresas este año. Bien, sí, esto es un relevamiento que hacemos desde hace varios años en KPMG. De hecho, esta es la 29ª edición. Ajá. Desde 1995 que hacemos este relevamiento. Es un relevamiento con frecuencia anual, al cierre de cada año. Sí. Lo que hacemos es tomar una muestra de empresas con determinadas características. Son empresas de porte mediano y grande, que con una dotación de personal que en promedio estamos hablando del orden de las 200 personas. Bien. Y bueno, diseñamos un formulario con preguntas de múltiple opción que les extendemos. Hacemos el relevamiento, recogemos los datos, procesamos, analizamos y elaboramos el informe. Eso lo venimos haciendo desde hace 29 años. Y es importante porque el informe, de algún modo, el relevamiento o el cuestionario está dividido en dos grandes partes. Primero, cómo ha sido el comportamiento de las empresas en el año que termina, en este caso el año 2024, claro, y qué expectativas tienen para el año 2025 en distintas cuestiones que tienen que ver con la inversión, con el empleo, cuáles son las inquietudes que tienen las empresas de cara al año que viene, ¿verdad? Y bueno, entonces esa es un poco la cuestión a tener presente. ¿Y estas preguntas por dónde van? Porque es netamente la parte más económica o financiera y las perspectivas en ese sentido, o también hay preguntas, por ejemplo, con respecto a los recursos humanos o el derecho laboral, en ese sentido con las empresas. Es más bien perspectivas económicas, perspectivas económicas de comportamiento esperado y pasado sobre los niveles de venta, los volúmenes de venta, los niveles de rentabilidad que han tenido, la política de recursos humanos en materia de contratación de empleo. Ahí sí se hacen algunas preguntas. Bien. En algunas ediciones vamos variando el contenido de las preguntas. La estructura por lo general es muy estable, pero hay algunas preguntas que varían año a año. Claro. Por ejemplo, estoy recordando, en años más recientes habíamos hecho preguntas específicas orientadas a las políticas de recursos humanos en lo que tiene que ver con la presencialidad o el home office, por ejemplo. Y era brutal y abrumadora el creciente porcentaje de empresas que pasaban a tener aplicación más tipo home office, sobre todo aquellas cuyas características en la actividad lo permitieran, ¿no? O sea, obviamente, si hablamos de una empresa de la industria manufacturera no es tan fácil, pero claro, las empresas orientadas a servicios, claro, en buena medida sí es posible. En este caso, lo que se preguntó, quedándome en los recursos humanos, que era lo que tú decías, era cómo, qué comportamiento esperado hay en materia de contratación de empleo. Entonces, ahí hubo un porcentaje de empresas que dijeron que van a aumentar la dotación para el año 2025 con relación a un porcentaje algo menor que dijeron que la van a reducir, ¿verdad? O sea que en el neto es positivo, claro, pero también hay que decir que es menos positivo de lo que fue en el relevamiento del año anterior. El relevamiento del año anterior era la brecha entre el número de empresas que pensaba contratar empleo y las que pensaba disminuir la plantilla, era muy superior a lo que fue en este caso. Podemos decir entonces que eso, unido a otra pregunta que es un poco más general, que tiene que ver con las expectativas de las empresas sobre la situación general de la economía, o sea, es una pregunta genérica, ¿verdad? Sí. Ahí también, en este caso, el 29% dijeron que tenían mejores expectativas frente a un 25% que tenían peores expectativas, ¿verdad?
hay una brecha positiva de 4 puntos, pero que el año pasado era de 50 puntos esa brecha. Claro. Quiere decir que el optimismo es mucho más moderado, podríamos decir, hoy de lo que fue hace un año. Lo cual podemos encontrar algún factor explicativo en base a la coyuntura actual, ¿no? Ahí va, Marcelo, como que a eso iba, de alguna manera, ¿puede haber influido que hubo una elección nacional y un cambio de gobierno? Sí, yo te diría que podemos buscar explicaciones por el lado interno y por el lado externo. A ver. Por el lado interno, lo que tú decís, nosotros coincidimos, o sea, siempre que hay elecciones, eso genera un cierto ruido, ¿verdad? Sobre todo a nivel de empresas, ¿no? Sobre, bueno, cuáles serán los pasos a seguir del gobierno entrante. Y más ¿influye aún, que sea del Frente Amplio? Bueno, más aún cuando el gobierno entrante es de otro signo político. Ahí va. ¿Verdad? Y tal vez me animo también a agregar, respondiendo a tu pregunta, que el Frente Amplio, a priori uno puede pensar que tiene en lo que son políticas activas, ¿verdad? Mayor sesgo a buscar el bienestar de las familias que de las empresas, digamos, hablando en sentido bastante grueso. No hacia el gobierno saliente. Claro, entonces las empresas eso lo tienen un poco interiorizado y capaz que eso puede haber algo de explicación. Claro. Con lo cual la mayor circunspección de las empresas en este relevamiento puede explicarse por ahí y estar a la espera de las primeras cartas que muestre el gobierno entrante, ¿verdad? Por donde vaya. Para tener una mayor confianza. Eso por el lado interno. Por el lado externo también yo creo que hay factores explicativos, tanto en lo regional como en lo externo. De hecho, cuando se les pregunta dónde ven mayores focos de incertidumbre, ellas ven más en el flanco externo que en el flanco interno. Y en el flanco externo, bueno, tenemos Estados Unidos por un lado, claro, ¿verdad? La llegada de Trump acaba de asumir, sí. Que viene abajo del brazo, trae una serie de políticas que generan cierta incertidumbre. De hecho, firmó una cantidad de resoluciones, digamos, y decretos, ni bien asumió. Sí, sí, y hay una de ellas en particular que me parece que genera especial incertidumbre, que tiene que ver, me ciño a lo económico, ¿no? Dejando de lado los aspectos sociales de la política, a la guerra comercial, ¿verdad? Las políticas arancelarias, con aumento de los aranceles que Estados Unidos amenaza implementar, lo cual hace que se va a encarecer el costo de vida. De ser así, se encarecería el costo de vida de Estados Unidos, podría generar cierta aceleración en la inflación, lo cual daría lugar a que la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos despliegue políticas más restrictivas, con mayores niveles de tasa de interés, lo cual indirectamente nos afecta por el lado financiero, amén del canal comercial, por lo que decíamos, ¿verdad? Y en lo regional tenemos un Brasil que está bastante complicada, la macroeconomía brasileña, y esto ya a fines del año pasado se había empezado a manifestar con la fuerte depreciación del real, que no es casualidad que eso fue un espejo, lo que pasó en el aumento de tipo de cambio en Uruguay, a lo que había sucedido con Brasil, donde el real cayó mucho más incluso, ¿verdad? Sí. Eso atribuible a debilidades y fragilidades en el plano fiscal, sobre todo, que tiene Brasil, que no ha resuelto y que debe resolver. ¿Y qué pasa con Argentina y Milei? Con Argentina, lo que hubo este año, en el año que cerró, lo que pasó en Argentina en lo económico afectó positivamente en Uruguay, ¿verdad? O sea, Argentina el año pasado tuvo un brutal encarecimiento en dólares. Eso fue porque después de la devaluación de 2023, Argentina, no te voy a decir que planchó el tipo de cambio, pero lo mantuvo fijo con una pauta devaluatoria que estuvo muy por debajo de la inflación. Entonces, la inflación en Argentina el año pasado cerró por el orden del 170%, si no recuerdo mal, y el tipo de cambio aumentó un 30%. Quiere decir que los precios medidos en dólares en Argentina más que se duplicaron, ¿verdad? Eso hace que en términos relativos hayamos ganado mucha competitividad y lo cierto es que ese éxodo de uruguayos que en 2023 habían cruzado a Argentina a hacer compras que afectó el turismo interno nuestro, el consumo interno, no se verificó en el 2024 y para el año 2025 se espera que por lo menos hasta mitad de año eso va a permanecer más o menos como la situación actual, digamos. Y estas encuestas estas empresas que fueron encuestadas, ¿a qué rubro pertenecen? Pertenecen a todos los rubros de actividad. Podemos desagregar en grandes capítulos sector primario, sector secundario, que es asimilable a la industria,
y sector terciario, que es asimilable al comercio y los servicios. El 70% aproximadamente pertenece al sector terciario, o sea, de los servicios. Claro. Hay un 20% que es industria y construcción, y luego un poco menos del 10% que es sector primario, que es una relación que se asemeja bastante a la estructura productiva a nivel nacional, ¿no? Bien, bien. Todas empresas entonces, como me decías, con más de 200... Son empresas de mediano y gran porte. Y gran porte. Sí, sí, ¿De cuántas sí. estamos hablando? La muestra, en este año trabajamos con una muestra de 113 empresas. 113 Ujú. empresas. Bien, Sí. ¿siempre es más o menos por ahí? Sí, ronda Bien. más o menos en ese orden. ¿Y la conclusión entonces? ¿Se puede hablar de alguna conclusión? Si Bueno, llega algún... sí, o sea, hay varias cosas que se pueden concluir. Por ejemplo, hay una percepción que tienen las empresas que felizmente ha permanecido estable y sigue permaneciendo estable, que es la percepción sobre el clima de negocios, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de clima de negocios son las condiciones, cuán propicias son las condiciones para que las empresas puedan desarrollar negocios en el país, en definitiva, ¿verdad? Que eso va más allá de los aspectos estrictamente macroeconómicos o incluso de la competitividad de precios, sino que tiene que ver con aspectos económicos, pero también aspectos institucionales y aspectos sociales, ¿verdad? Entonces, en este caso, el 77% de las empresas ve como bueno o muy bueno el clima de negocios existente en Uruguay, ¿verdad? Y es un porcentaje, incluso es un poco mayor al que se había registrado el año anterior, y siempre anda por arriba del 70%. O sea que realmente Uruguay goza de buena reputación en cuanto al clima de negocios visto por el lado de las empresas, ¿verdad? Claro, pero... Esa es una de las conclusiones. Sí, claro, pero pensando un poco lo que ya lo que habías dicho, no se traduce en todo caso en esta perspectiva de que hay más empresas que piensan que no crecen o no contratar personal. Sí, lo que pasa que claro, sí está bien, pero o sea, cuando hablamos de clima de negocio hablamos, como decía, ¿no? Las condiciones para hacer negocios en sentido amplio. Otra cosa es qué van a hacer este año 2025. O sea, ¿van a contratar más empleo o menos? En la teoría está precioso, pero la práctica capaz que no... Es que son más de corto plazo, ¿verdad? Claro, la pregunta. Okay. Entonces tiene más que ver con... Está más teñido de aspectos coyunturales la respuesta en este segundo caso. ¿Se entiende? Sí. También hay que decir, digo, el clima de negocio es muy bien visto desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad jurídica, es donde hay mejor percepción. El régimen de promoción de inversiones es altamente valorado, la dotación y capacidad de recursos humanos también, el nivel de la infraestructura también tiene buenas valoraciones, la capacidad de acceso al financiamiento de proyectos, todas esas cosas son muy bien vistas. Y luego sí hay otras cosas donde hay otras luces que son más amarillas, digamos, algunas preocupaciones o debilidades que las empresas perciben. Y ahora sí me voy a detener en la competitividad en particular, ¿verdad? Que no es lo mismo que el clima de negocio, claro. Digamos. Si yo digo que el clima de negocio son las condiciones, cuán propicias son las condiciones para que una empresa pueda realizar negocios de manera tranquila, ¿verdad? Sin sobresaltos, tiene que ver más con una valoración desde el punto de vista de los riesgos, ¿verdad? Del empresario. Sí. La competitividad tiene que ver más con una valoración desde el punto de vista de las rentabilidades y no tanto de los riesgos. Y ahí el 50% de las empresas percibe que la competitividad es el factor de mayor amenaza o debilidad que hoy detenta la economía uruguaya. Esto ha sido así en los últimos años. O sea, siguen viendo a la competitividad como una cuestión o la principal cuestión sobre la que hay que trabajar y hay que mejorar, ¿verdad? Esto digo pese a que hubo un aumento interesante del tipo de cambio que tuvimos a fines del año pasado, ¿verdad? Recordemos que a fin de año pasado el tipo de cambio saltó casi 5 pesos en los últimos 4 meses. Es verdad. Así y todo, hay una percepción de que la competitividad sigue mostrando una luz amarilla. O sea que en términos relativos, pese a que se abarató Uruguay por este aumento del tipo de cambio, se considera que seguimos siendo
relativamente caros. Ahí Bien. está. ¿Y hay se desprende de que haya alguna empresa o varias, no sé, de decir, bueno, no, capaz que este año cierro, me voy, ese tipo de situaciones, ¿se conoce también en la encuesta? ¿O? Bueno, en la encuesta no se pregunta el futuro. ¿Qué prevé usted claro, sobre la continuidad o no del negocio? No se hace esa pregunta. No. Se presume que son todas empresas que están con negocios en marcha hace años y que van a seguir estándolo, ¿verdad? Así que no. Bien, y juega importante el cambio de gobierno. Digamos, el cambio de gobierno puede ser un factor que explique el hecho de que la brecha entre las empresas que tienen buenas perspectivas para este año y las que tienen peores perspectivas para este año se haya reducido con relación al año pasado, ¿verdad? Puede ser un factor explicativo. No es el único, repito, y además tengamos en cuenta que la brecha el año pasado, cuando digo el año pasado, es el relevamiento a diciembre del 23. Era tan favorablemente positiva porque cerrabas un año que fue un año malo en materia de actividad económica. Recordemos que el año 23 fue un año malo, la economía apenas creció un 0,4%, hubo 2 shocks negativos graves que afectaron a la economía, que fue la sequía, la peor sequía en los últimos 100 años, y la brecha de precios con Argentina, de la que hacía alusión unos minutos atrás. Bueno, eso ya a fines del 23 se avisoraba que no iba a estar más en el 24, por eso las perspectivas eran tanto mejores de cara al año siguiente. Entonces, eso hoy ya no está, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, eso también explica por qué la brecha se haya reducido. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias, clarito. Bueno. Muchísimas gracias por visitarnos hoy y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. ¿Cómo no? Encantado.